Reserva Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Viumanen del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar. Bien, ya estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo. En el capítulo de hoy tenemos de invitado al economista y académico de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, y ahora tiene el tiempo para conversar con el invitado, don Mario Derpich. Hola Nicolás, buenas noches. Muchas gracias por estar en el programa. Tengo dos preguntas. Usted sabe que nosotros nos desarrollamos en Magallanes y Magallanes tiene muchas leyes de excepción. Entonces quería preguntarle a usted, en su calidad de economista, ¿cómo ve el desarrollo de estas leyes de excepción? ¿Se va a continuar? Desde el punto de vista técnico, han habido otros economistas que dicen que no, hay que cortar esto, hay que... No sé, no se puede seguir financiando. En fin, esa es la primera pregunta, ¿cierto? Y junto con eso, quería preguntarle cómo ve usted el desarrollo, ¿cierto?, de nuestras fuentes energéticas hoy día, que está sobre todo el hidrógeno verde, que se va a desarrollar en Magallanes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, estuve googleando quién es Nicolás Grau, ¿cierto? Y lo felicito por los estudios que usted tiene, profesor. Y respecto de eso quería hacerle una pregunta en la calidad de empresario. ¿Por qué lo catalogan a usted el cuco de los empresarios? Y con eso. Qué buena pregunta. Nunca me habían dicho eso. En 2017 era eso, po. Sí. Nunca me habían dicho en una el cosa mostrador. así. No ¿En el creo mostrador? que... Chuta. En el mostrador, ahí lo dijeron, pero aclararon de que fue incluso antes de la entrevista, etcétera. Bueno, le vamos a pasar el enlace para que lea ahí una entrevista. La pregunta. Recomiendo esa entrevista, porque puede haber sido eso en tono más irónico. A ver, dos preguntas. Déjame, yo tengo muy mala memoria, entonces mientras tú me haces las preguntas voy anotando mi punteo, porque si no, después no tengo ninguna opción de acordarme esta cosa. Entonces, a ver, respecto a estos, no sé cuál fue la palabra que ocupaste, que es la palabra ¿Leyes adecuada, de excepción? Leyes de excepción. Leyes de excepción. A ver, bueno, lo primero que yo voy a decir es que yo soy una persona que tiene una participación activa en política, fui del equipo programático de la candidatura de Beatriz Sánchez y actualmente apoyo con mucho entusiasmo la candidatura de Gabriel Boric. Como se imaginarán, yo no puedo decir en esa condición que estoy en desacuerdo con o sea, me mataría Gabriel si yo dijera una cosa de ese tipo. Pero voy a justificarlo además, sin ser un conocedor del tema. Yo creo que es una discusión compleja, pero uno, desde un punto de vista de políticas públicas o económico, hay dos tipos de justificaciones que pueden ser importantes. La primera es una justificación más geopolítica, estratégica, que ustedes la deben conocer muy bien, ¿no es cierto? Y es que uno, para poblar regiones extremas, tiene que generar condiciones favorables, ¿cierto? No a toda la gente son como aventureras y les gusta estar en un lugar difícil para curtir el espíritu, sino que el grueso de la población quiere vivir bien, quiere vivir tranquilo, y si hay lugares donde es más difícil la vida por distintas razones, climáticas, porque está más lejos de todo. Gabriel siempre pone estos ejemplos de cuando no tenían un especialista en temas de cáncer, por ejemplo, en la región de Magallanes. Entonces, bueno, creo que hay razones geopolíticas para dar ciertas
ciertas condiciones más favorables. Y también desde una perspectiva que conozco un poco mejor, que es la discusión respecto al desarrollo económico, está esta idea del premio Nobel de Amartya Sen, que lo que señala Amartya Sen es que uno, lo voy a poner de una forma simple, uno no tiene que necesariamente igualar ingresos de las personas, sino que lo que tiene que igualar es lo que las personas logran hacer con los ingresos, lo que él llama capacidades, junto con Martha Nussbaum, que es una filósofa que ha escrito harto con él. ¿Cómo se traduce esto en la discusión de la situación de Magallanes versus el resto del país? Bueno, si por ejemplo la gente de Magallanes necesita mucho más recursos para lograr el mismo nivel de abrigo o el mismo nivel de temperatura en la casa para que no se te enfermen los niños chicos, las niñas, en fin, es razonable que tengan ciertas condiciones, que tengan más ingresos o ciertos subsidios para que esas cosas se puedan llevar a cabo. Esto para que logren en el fondo las mismas libertades, las mismas capacidades, utilizaría el lenguaje de Amartya Sen. Entonces a mí me parece que hay argumentos razonables basados en teorías de justicia en los que uno puede argumentar en dirección con lo que existe. Si lo que existe es mucho, si lo que existe es poco, eso ya es más difícil, ¿no es cierto? Yo no soy experto en el tema, por lo tanto solo puedo dar una mirada general al respecto. Segunda pregunta, lo de transición energética. A ver, yo diría que es muy claro, en esto nuevamente no soy un experto, pero es un tema del que he tratado de leer los últimos años, por razones obvias, porque es un tema candente y además porque probablemente es el tema más importante que estamos enfrentando como humanidad. Es muy claro que para que no quede la embarrada en el mundo, y aquí sí vale la pena ser catastrófico, tienen que haber una serie de transformaciones muy importantes a la forma en la que producimos, a lo que consumimos, a cómo lo consumimos, en fin. Y en particular, el cambio de la matriz energética, hay un acuerdo mundial que es un tema central, ¿no es cierto? Y si Chile puede, por un lado, hacer su contribución a la lucha contra la crisis climática, en el sentido de no empeorar las cosas, o incluso más, puede transformarse en un líder en un momento en el que se van a buscar energías verdes. Yo creo que eso es muy bienvenido. Yo conozco muy poco el tema ingenieril, como físico, para decir en qué medida el hidrógeno verde puede ser una mejor opción que otras opciones que están en boga. Mi única visión como economista y lector, si se quiere, superficial del tema, es que a mí me parece muy claro que hay que hacer esa transición energética. Yo no soy de las personas que cree que lo que tiene que haber en el mundo es un decrecimiento o que la gente disminuya mucho sus niveles de consumo, que parte de los críticos y las críticas argumentan en esa dirección. Yo creo que eso es inviable y no creo que sea razonable tampoco, pero sí es muy claro que hay que producir distinto. Y el elemento central, o uno de los elementos centrales de producir distinto, es producir con energía que sea limpia. Y si podemos liderar eso, sería espectacular. Y lo último, el cuco de los empresarios. Mira, yo soy una persona que adhiere a las ideas. No voy a tener tiempo para explicar qué tipo en qué sentido poner adjetivo esto, pero adhiere a la idea socialista. Y en particular yo adhiero a las ideas me gusta hay muchos socialismos posibles, la verdad. Y a mí me gusta lo que uno llamaría socialismo democrático, y que consiste básicamente en la idea que la agenda más importante es la distribución del poder. Que todas las personas, sin importar el ingreso que tienen, sin importar, el lugar donde nació, en fin, tengan la misma posibilidad de incidir en el mundo, en la forma en que nos organizamos. Es una idea de socialismo que está muy basado en la igualdad política. Y parte de nuestra agenda, yo milito en el Frente Amplio, y parte de nuestra agenda en el Frente Amplio, que no es una excepción dentro del mundo de la izquierda en general tampoco, es que pensamos que en Chile hay que distribuir mucho mejor el poder. Entonces, por ejemplo, está esta propuesta que hacía Gabriel el otro tiempo de que las empresas grandes debieran tener en los directorios igual representados a las mujeres y al hombre, y también debían estar representados las trabajadoras y los trabajadores siguiendo la experiencia de Alemania y de otros países europeos. Entonces, claro, yo entiendo que puede haber
no digo todos los empresarios ni todas las empresarias, pero puede haber un sector de los empresarios que esas ideas no les generen simpatía, que les generen cierto susto. Nadie, ni yo ni nadie que tenga poder va a querer entregar ese poder de buena a primera, ¿cierto? Eso es más o menos obvio. Tiendo a pensar que el estallido social y las cosas que han pasado después debiese ser una alarma para el mundo empresarial de que en el fondo, para tener un país cohesionado y un país que funcione bien, se necesita que la gente esté más tranquila, se necesita que estén asegurados los derechos sociales, y también se necesita una sociedad mucho más horizontal. Eh, entonces, por lo tanto, yo entiendo que parte del mundo empresarial, eh, eh, sobre todo el que es más reacio a los cambios, tenga un susto con estas ideas. Pero, ni en mis ideas, ni tampoco en las ideas del Frente Amplio, está la idea de que los empresarios no tienen un rol relevante en la economía, ¿eh? Ni que tampoco que no sean necesarios, ni mucho menos. Nosotros pensamos que el mundo empresarial es clave en el futuro en Chile. Nosotros queremos hacer un cambio en la matriz no solo energética, sino también en la matriz productiva, y eso no lo puede hacer el Estado solo. Nadie en Chile, hasta donde yo entiendo, está proponiendo tener una economía donde el sector privado no tenga un rol. Por lo tanto, a nosotros nos encantaría, lo que pasa es que lo que voy a decir es muy difícil que pase, pero a nosotros nos encantaría que el mundo empresarial viera nuestras ideas diciendo, mira, estas son personas que creen que Chile es muy desigual, hay mucha desigualdad de ingresos, mucha desigualdad de poder, y por lo tanto, en el diseño de estas personas, nosotros vamos a perder un poco de poder, dirían los empresarios. Pero en nuestra propuesta, ¿no es cierto?, en nuestro mundo ideal, los empresarios juegan un rol relevante. Los empresarios tienen utilidades. Los empresarios hacen apuestas y a veces ganan, a veces pierden, y en el fondo eso les permite tener más ingresos, ¿no? Eso es parte de nuestra visión, pero con una cambio en la distribución del poder, y eso significa preocuparse cómo funcionan los directorios, eso significa que los sindicatos deben tener la posibilidad de negociar de igual a igual sus salarios con los dueños de la empresa. Entonces, yo entiendo que mis ideas y las ideas de las personas que piensan parecido a mí asusten a un grupo, pero creo que ese susto no es del todo fundado. Ahora, toda esta cosa, y con esto termino, Sí. aquí pueden haber como lo que diríamos en economía, equilibrios buenos y equilibrios malos, ¿cierto? Uno puede estar en una situación en que el hecho de querer distribuir poder genera tal tensión en el país y tal nivel de conflictividad que el país se paraliza la inversión, o puede pasar, como sucedió en otros países. Yo invito, siempre cuando hablo con empresarios les digo, estudien lo que pasó en Finlandia, estudien lo que pasó en Suecia, estudien lo que pasó en esos países, porque eran países muy desiguales, muy desiguales. Suecia era de los países más desiguales al comienzo del siglo XX, de Europa. Y lo que pasó es que hubo mucha movilización sindical, mucha confrontación, huelga, en el fondo tensión de distinto tipo, y en algún momento esa tensión hizo que el mundo de los trabajadores, el mundo de los empresarios, en fin, se sentaran, liderados también por el Estado en estos espacios más tripartitos, y se llegaran a acuerdos de largo plazo en esos países. Se llegaron a acuerdos de largo plazo que significó más igualdad, significó redistribuir el poder, pero significó que en el fondo se podían hacer negocios, se podía hacer actividad empresarial, y las personas tienen buena calidad de vida, y son los países que, digamos, en general el resto del mundo trata de imitar. Entonces, ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad, no sé si muchos, pero ha habido unos cuantos momentos en la historia de la humanidad en las que los niveles de tensión y de conflicto similares a los que hemos vivido en Chile en el último tiempo se transforman, tienen una canalización productiva, institucional, productiva, y ese es nuestro ideal. Nos encantaría poder empujar a la sociedad en esa dirección, entendiendo que hay riesgo, ¿no es cierto? Porque, insisto, si uno quiere redistribuir poder, redistribuir ingresos, eso puede generar tensión e irnos por equilibrios malos. También uno podría, así como el caso Suecia-Finlandia, uno también se podría imaginar malas experiencias cuando ha habido tensión. Perfecto, gracias Nicolás. Gracias. Sofía, nos va quedando más o menos Lo voy a poquito hacer tiempo, muy- así que sí, para que muy tenga corto. espacio también don Jaime, ahí No hay usted sabe problema. que le ocupa espacio. Además que Nico ya respondió la mitad de mi pregunta, así que voy a Excelente. evolucionar hacia otra.
Pero es algo parecido. Hoy día sabemos que hay una ciudadanía y una gran cantidad de gente pidiendo que las cosas cambien, por un lado, y sabemos hacia dónde están pidiendo que cambien. Y al mismo tiempo hay otro grupo que tiene un poder económico y lo mismo que hablabas tú, poder importante, que quieren que las cosas sigan igual. ¿Cómo, dado que Nico es de Frente Amplio, cómo esperan congeniar esto para que esto sea una transición lo más amable posible y lleguemos al buen equilibrio? Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales cambios o las cosas que no se van que son fundamentales para que esto funcione o para que esto camine hacia el equilibrio bueno para ti? Mira, pregunta del millón esa, y yo voy a decir algo relativamente general y que, bueno, lo que voy a decir no es tan difícil de decir, pero es bien difícil de hacer. Ahora, lo mínimo es tener más o menos una idea de qué es lo que uno quiere hacer, porque si ni siquiera se tiene eso, la situación es mucho, mucho peor. A ver, voy a partir por lo segundo. Yo creo que siempre cuando, por ejemplo, se discute una reforma tributaria o cuando lo que pasó hace poco a partir de la elección de constituyentes, se discutía, por ejemplo, que cayó mucho la bolsa, ¿no es cierto? Y se habla de las intranquilidades en el mercado, ¿cierto? De que el mercado no está tranquilo. Utilizando esa idea de la tranquilidad, yo diría que el gran cambio que tiene que haber en Chile es que las personas comunes y corrientes, tengan una vida tranquila, una vida segura. ¿Y qué significa una vida segura? Una vida segura significa que si tú te enfermas, sabes que vas a estar bien atendido. Una vida segura significa que tú sabes que vas a tener buena educación para tus hijos y para tus hijas. Una vida segura significa que tú trabajas toda tu vida y tienes una pensión razonable cuando jubilas. Entonces, la seguridad o la tranquilidad no solo tiene que ser de los mercados, sino que también tiene que ser de las personas comunes y corrientes. Yo soy una persona que trabajo en una muy buena universidad, tengo un sueldo altísimo para lo que tienen el 90 y tanto por ciento de las personas en Chile. Y entonces, claro, si, por ejemplo, el sistema de salud no funciona, yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Yo en particular, por una opción más política, estoy en FONASA, pero yo estoy en FONASA, pero me pago un seguro aparte. Yo digo, bueno, voy a contribuir, voy a hacer mi parte, voy a contribuir como más impuestos estando en FONASA, pero igual evito riesgos porque tengo la capacidad de evitar esos riesgos. Entonces yo soy una persona que tengo las angustias propias de cualquier persona, todos tenemos angustias, pero el sistema no me da más angustias porque tengo los recursos para estar tranquilo. Bueno, eso es lo que yo creo que ese es el gran cambio que tiene que haber en el contrato social en Chile. Que se generen condiciones para que el grueso de la población, la mayoría de la población, viva, no significa de manera lujosa ni mucho menos, pero tenga asegurado una serie de bienes y servicios y de derechos que no estén sujetos a cómo le fue en su pega, no estén sujetos a si tuvo suerte o mala suerte, en fin, sino que simplemente estén asegurados. Yo creo que ese es el gran cambio que tiene que haber. Y eso... y otro gran cambio, dos cambios más que creo que son importantes, a propósito de la pregunta que hacía Mario antes, el tema medioambiental yo creo que es muy importante en Chile. Si ustedes ven, sobre todo la gente más independiente que salió electa, el tema del agua es un asunto central. Y esto no porque lo hayan leído en algún lugar o se les metió en la cabeza, sino porque hay muchas comunidades. Esto es una de las cosas que yo aprendí, yo no tenía idea de esto. Vivo en Santiago, además, en una situación relativamente privilegiada. No tenía absolutamente idea de esto, pero yo una de las cosas que aprendí en la campaña con la BEA es que hay muchas comunidades que no tienen agua en Chile. Muchas. Este no es un problema. Y en lugares donde tú puedes tener perfectamente un lugar donde hay una cantidad de plantación de palta gigante y después de la reja para acá gente que no tiene agua para tirar la cadena. Nos quedan 5 minutos, Nicolás. Es terrible realmente. Entonces tiene que haber un tema, el medioambiental y del uso de los recursos, de los bienes públicos y de los que tiene que cambiar, y la distribución del poder. Yo también creo que eso es clave. Tenemos que tener una sociedad mucho más democrática en todos los sentidos. En el hogar, por eso el feminismo es tan importante, y bueno, en otras dimensiones el feminismo es importante también. En las relaciones entre hombre y mujer en todos los espacios, y también en la empresa, en fin. Ahora, ¿cómo hacer esto? Yo creo que eso fue el estallido. El estallido social es una oportunidad
para que la relación entre la élite económica y el resto del país sea mucho más de igual a igual, y es una oportunidad para ahora en la mesa, estando de igual a igual, podamos encontrar un nuevo contrato social que sea más razonable para todos. Y ahí los empresarios y las personas de alto ingreso en Chile van a seguir estando sobre representados sus intereses en la discusión pública, pero menos de lo que estaban sobre representados antes. Entonces va a ser es una oportunidad. La verdad que hacía tiempo que no hablaba con un radical, la verdad que me tiene admirado porque me siento que estoy leyendo, escuchando a Valentín Letelier. Me parece que muy bien de hablar del socialismo democrático, un nuevo contrato social. Creo que las ideas que lamentablemente no se aplicaron durante mucho tiempo, un tiempo en el país, me parece súper bien. Creo que lo que está planteando Nicolás, creo que uno de los temas importantes, un tema más político que económico, pero una de las realidades que uno percibe respecto al Frente Amplio es que normalmente no tienen este tipo de conversación. Uno lo percibe más bien en el Frente Amplio una confusión. Entonces me parece este avance en el tema ideológico de ir determinando un marco va a ir dando, yo creo, generando más luces y generando más confianza. Yo creo que hay sectores en el país que tienen mucho temor a los cambios, a las transformaciones. Chile es relativamente un país conservador en general, en su postura, en su costumbre, y en la medida que vayamos avanzando en esa línea, yo comparto que es un tema rico el que se viene y la discusión va a ser completa, y también comparto tu otra aseveración que el tema que estamos hablando es distribución de poder. Ese es el conflicto que hoy día tiene Chile en primera instancia, es decir, cómo nos vamos a entender, cómo se distribuye el poder y cómo nos vamos a poder entender, y no solamente entender, cómo vamos a poder coexistir con nuestras diferencias. Y creo que desde el punto de vista que tú lo planteas, me parece que es un tema absolutamente necesario conversarlo, discutirlo, profundizarlo, y tal vez esta señal que tú has dado no es lo normal que a veces uno escucha cuando habla con los actores del Frente Amplio, estoy hablando de los actores públicos. La verdad que la sensación cuando uno habla con los distintos grupos políticos del Frente Amplio, lo que uno a veces percibe más confusión que claridad, un poco como lo estás planteando, que me parece que enriquece el debate a nivel nacional y pone en sus justas medidas, y creo que también ayuda a evitar este miedo, temor, porque acá hay sectores muy reaccionarios al tema del cambio en cualquier naturaleza. Lo vimos en el tema del aborto, lo hemos visto en el tema de los derechos de la mujer. Siempre ha habido un grupo que tiende a reaccionar, a oponerse y lo demás. Desde esa lógica me parece un aporte. Pero yo quería tomar un detallito adicional, porque la economía es una técnica, más que no es una filosofía. La economía es una técnica que tú aplicas en función del marco ideológico que uno tiene. El problema es que este mismo argumento que tú planteas, yo creo que lo que planteó don Mario, que tiene que ver este tema de las excepciones. Yo creo que la lógica de lo que nosotros estamos planteando, y este es un tema de las regiones, es cómo es al revés, cómo igualamos la cancha y le damos oportunidades de desarrollo a las regiones que hoy día están cooptadas. Porque hoy día las regiones, especialmente las más australes, no tienen un marco de desarrollo, o sea, ni siquiera tienen capacidad de distribuir. Hoy día, desde el punto de vista económico, la mayoría son un lastre. Es decir, no son autosostenibles, no son autosustentables. El tema es que los instrumentos en Chile, en vez de que sean compensatorios, ¿cómo transformáis que esos instrumentos, desde el punto de vista económico, se transformen en generación de riqueza, en generación de condiciones, y vayan generando lo mismo que a veces nos pasa en la sociedad con las regiones, que se vayan dando condiciones para que la actividad sea autosustentable? Estoy hablando de actividad económica. Por supuesto, con todos los resguardos sustentables, los temas que estamos discutiendo. Jaime, pero el gran problema de la región está está radicado para en responder eso. a Nicolás, si le va a plantear alguna pregunta. Que plantee la pregunta porque nos está quedando un minutito. Así que va a plantear por eso, ¿cómo hacemos los instrumentos económicos en el fondo para que generemos esta equidad también con las regiones, lo que tiene que ver con el tema del desarrollo? Porque las regiones extremas mayoritariamente no son autosustentables económicamente ni autosostenibles hoy día en su estructura económica, en su funcionamiento. Mira, dos cosas voy a decir. Lo primero es que el mundo del Frente Amplio, bueno, es más diverso de lo que se piensa, pero yo diría que es fuerte en términos intelectuales, lo que no necesariamente es bueno en todo, no siempre, pero hay mucha presencia en las universidades, hay mucha gente que está estudiando afuera, en fin, yo creo que son más jóvenes que yo, ese es el problema. O sea, somos todavía un grupo joven en su mayoría. Ahora, respecto a tu pregunta, muy rápido, como no tengo tanto tiempo y tampoco soy un experto en la materia, voy a decir una cosa nomás, que no necesariamente es útil para Magallanes, pero
Yo creo que para que las regiones distintas a la metropolitana tengan un rol más pujante en la economía y además tengan más autodeterminación, realmente controlen su destino a través de la economía, es clave la agrupación de regiones, ¿eh? Y lograr escalas un poco más grandes, que es justamente a la inversa de lo que hemos tenido en el último tiempo. Hay un instinto muy natural de Ñuble querer separarse de la octava región, ¿no es cierto?, de la región del Biobío, ¿eh? Y eso es súper autodestructivo, porque en el fondo uno para cosas económicas importantes necesita escala, ¿eh? Necesita coordinación de actores públicos, privados, universidades, empresarios, sociedad civil y todo eso en escala y grande idea, y por supuesto un apoyo del centro, sobre todo en términos de recursos. Tiene que haber una lógica nacional, pero tiene que haber músculo y capacidad articuladora, ¿no es cierto?, y de pensar grandes cosas que yo no creo que se puede dar si cada vez achicamos más los espacios, ¿eh? Hay otras cosas que yo entiendo que tengan que achicarse, pero las cosas grandes, como para hacer realmente, porque Mario decía hidrógeno verde, cosas de ese tipo, eso requiere escala, ¿eh? Y creo que hemos ido en la dirección opuesta, y cada vez que alguien es candidato tiene que prometer más regiones, y eso nos lleva en una dirección que no tiene ni un sentido a mi juicio. Probablemente este es un tema mucho más complejo. Yo recomiendo, y con esto termino, cuando nosotros hicimos el programa de la BEA, hay un par de capítulos sobre el tema de descentralización y también de articulación económica a través de la descentralización, que a mi juicio son de los mejores capítulos del programa, en el tema económico. Son bien buenos, trabajó gente muy capaz. Yo no trabajé en esa parte, pero trabajó gente muy capaz a mi juicio, y hay cosas bien interesantes ahí que yo recomendaría. Eso está en internet. Si alguien además me quiere mandar un correo, yo se lo puedo mandar de vuelta, no tengo ningún problema. Creo que ahí hubo un intento mucho más completo que lo que yo estoy diciendo ahora. Probablemente no dijimos esto de agrupar regiones, porque no sé si se ganan votos así, pero yo creo que esa es una de las cosas que debiera cambiar, para que en el caso de Magallanes es un poquito distinto, porque está un poco aislado geográficamente, ¿no es cierto? Entonces, pero para muchas otras regiones, a lo más con Coyhaique podría ser armar algo. Pero para muchas, y de repente a Argentina. futuro, eso iba a decir, a futuro de repente esa es la alianza. La alianza es con las regiones de Argentina. Puede ser. No creo, Nicolás no Grau. hay que descartar eso. Nicolás Ok, Grau, gracias. economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, queríamos agradecer su presencia acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y disculpe lo largo que hablo, porque eso es mala Sí. costumbre. Sí, también nos hacemos parte de las disculpas ahí al control, porque a él lo ponemos en problema, pero muy interesante toda la conversación. Muchas gracias, y también muchas gracias a los panelistas, Sofía, Mario, Jaime, Alejandro. Nos vemos ya la próxima semana a partir de las 8:30 hora magallánica, acá en Radio Polar, para una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo. Hasta la próxima semana. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Hemos presentado Economía, Investigación y Desarrollo. Participan la economista Sofía Aroca Ortúzar, el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelincic Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Cava Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Biumanén del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar.